un tipo de variable, la variable cuantitativa. Pero esto ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga un problema en el examen, primero tiene que saber distinguir si es un problema para una variable cuantitativa o es un problema para una variable cualitativa. Y para poder distinguir entre las variables cuantitativas y cualitativas, usted tiene que recordarse de los conocimientos de lo que es métodos cuantitativos 1. Ahí les enseñaron a ustedes lo que es los tipos de variables que hay. La diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa es solo que ustedes agarren sus copias, tomen su libro de métodos cuantitativos 1 y repasen para poder identificar muy bien entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. La variable cuantitativa, sí, lo más fácil de poder interpretarla, es aquella variable que asume valores numéricos, pero tiene una cualidad muy importante, tiene una cualidad, pero bien importante. Que si usted hace operaciones aritméticas, esas operaciones aritméticas sí tienen sentido lógico. Entonces, si hay una variable que asume valores cuantitativos y ustedes hacen operaciones aritméticas y esas operaciones aritméticas tienen sentido lógico, eso es una variable cuantitativa. La variable cualitativa únicamente asume valores, pero valores de atributos, no cuantitativos. Son atributos los que da la variable cualitativa. Allí es donde ustedes tienen que tratar de diferenciar entre una y otra. Y por eso el día jueves los puse a tomar los datos de este problema y muchos de ustedes se equivocaron porque no sé de dónde sacaron una media. Y por eso tienen que tener cuidado ustedes de saber diferenciar entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Porque luego empiezan, fíjese que a mí no me dieron desviación estándar, a mí no me dieron varianza para poder trabajar el problema. Y usted está en todo lo correcto, no le dieron varianza, no le dieron desviación, pero ¿por qué? Porque era una variable cualitativa, no cuantitativa. Porque usted no pudo diferenciar entre ese problema cualitativo y ese problema cuantitativo. Entonces usted no puede hacer el problema porque anda buscando desviación estándar. Luego dice, los datos no estaban completos. Dice, para estimar la proporción, de una vez le están diciendo proporción, las variables cuantitativas se analizan a través de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de ubicuidad. Las variables cualitativas se estudian a través de proporciones, razones, porcentajes. Entonces ahí ustedes tienen que saber diferenciar. Y aquí una vez les decían, para estimar la proporción de personas de una población que utilizan el comercio electrónico, se ha realizado una encuesta, una muestra aleatoria de 200 personas, de las cuales 90 han respondido que utilizan el comercio electrónico. Con estos datos hallar un intervalo de confianza del 95% para la proporción de personas de la población que utilizan el comercio electrónico. Si nosotros le damos una lectura detalladamente, podemos encontrar esas diferencias. Primero, la palabra proporción, porque las variables cualitativas se analizan a través de proporciones. Luego, estamos en aquellas personas de la población que utilizan el comercio electrónico. Pregunto, ¿el utilizar el comercio electrónico será algo cuantitativo o cualitativo de una persona?
El utilizar el comercio electrónico es un atributo que tienen las personas. Diferenciamos a una persona de la otra, que uno lo utiliza y otros no lo utilizan. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a buscar aquellos factores cualitativo o cuantitativo. La solución al problema. Ustedes tomaron datos y luego nosotros aquí tomamos datos, dice, para estimar la proporción de personas de una población que utilizan el comercio electrónico, se ha realizado una encuesta, y ahí es donde muchos, a pesar que dice encuesta, muchos de ustedes tomaron como población a esas 200 personas. Ahí se recuerdan que la encuesta es sinónimo de muestra y el censo es sinónimo de población. Cuando nos hablen de encuesta es que se tomó una muestra. Cuando nos hablen de censo es que se estudió a la población en su conjunto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se ha realizado una encuesta a una muestra aleatoria de 200 personas. Dice una muestra a 200 personas. De las cuales 90 han respondido que utilizan el comercio electrónico. Ese 90 es el número de personas que utilizan el comercio electrónico. Ese 90 no es una muestra, ese 90 no es una media, sino que 90 es el valor absoluto. Es el número de personas entre las 200 que utilizan el comercio electrónico y lo llamamos como un valor de X, que es un valor absoluto. Si tenemos un valor absoluto de 90 que utilizan, también podemos conocer un valor de Y, que son las personas que no utilizan el comercio electrónico, que sería igual a 200 menos 90 que lo utilizan, entonces 110 no lo utilizan. Con estos datos dice hallar un intervalo de confianza del 0.95, dice una confianza del 0.95. Escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando sea un estudio cualitativo, no se utiliza la distribución T de student. Solo se utiliza la distribución Z. ¿Y por qué razón no se utiliza la distribución T de student? Porque tanto matemáticos como investigadores y profesores aconsejan que cuando usted haga un estudio cualitativo, la muestra o las muestras siempre sean grandes. Y ustedes recordarán, si la muestra es grande, automáticamente o siempre se utiliza la distribución normal, es decir, valores de Z. Por esa razón, no se utiliza en proporciones la distribución T de student. Aquí sí, utilizamos fórmula para población finita o fórmula para población infinita. Las dos condiciones para poder utilizar fórmulas para población finita son las siguientes. Primero, conocer el número de elementos de la población y luego que la proporción de la muestra con respecto a la población dé un resultado de 0.05 o más, sin aproximación. Aquí no cumple ni con la primera característica, porque no tenemos el número de elementos de la población. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es una fórmula para una población infinita. Aquí no conocemos nosotros los valores de P', es decir, la proporción poblacional, porque lo que nos están dando es valor de X. Y aquí lo que nosotros necesitamos es valores de proporción, porque las variables cualitativas se estudian a través de proporciones. Lo que tenemos es el valor absoluto. Para conocer la proporción de la muestra, dice que X dividido dentro de el tamaño de la muestra. De esa manera vamos a conocer el valor de proporción de la muestra, que lo denotamos como P', que va a ser igual
a X, que es 90, dividido dentro de el tamaño de la muestra, que es 200, para una proporción de 0.45. También tenemos un complemento de la proporción que va a ser Q', que va a ser igual a 1 menos la proporción de la muestra, que va a ser igual a 1 menos 0.45, el complemento es 0.55. La fórmula a utilizar entonces es fórmula para población infinita. Y C es intervalo de confianza. La P' pues es la proporción de la muestra. La Z es el número de errores estándar entre P' y la P poblacional, o sea, P de la muestra y P poblacional. Q es la proporción complemento de la muestra y N es el tamaño de la muestra. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Estos son los datos que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza para una proporción. Con estos datos nos piden calcular un intervalo de confianza del 0.0, o sea, el 0.95 para encontrar el límite inferior. Para ese intervalo, el 0.95, el límite superior dentro del cual se encontrará la verdadera proporción, utilizamos una fórmula. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos no tenemos? La proporción de la muestra ya la tenemos, es 0.45. Valor de Z no lo tenemos. Proporción de la muestra sí tenemos, el complemento lo tenemos, que es 0.55, y el tamaño de la muestra lo tenemos, que es 200. Con sus conocimientos adquiridos, por favor, cuando estudiamos lo que es el intervalo de confianza para una media, ¿cuál es el valor de Z para este intervalo de confianza? Por favor, jóvenes. No me van a decir que ya se les olvidó encontrar el valor de Z. Espero que lo estén trabajando, por favor. Para encontrar el valor de Z, cuando trabajamos intervalo de confianza, dice que el valor de confianza, o sea, beta, lo dividimos dentro de 2. 0.95 dividido dentro de 2, que da 0.475. Ese valor 0.475 lo buscamos en el cuerpo de la tabla y ya vamos entonces a darle el valor de Z, que es menos 1.96 a la izquierda y 1.96 a la derecha. Ahora ya contamos con todos los datos para poder calcular el intervalo de confianza, que es igual a P', o sea, la proporción de la muestra, que es 0.45 más menos el valor de Z, que es 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de la proporción de la muestra, 0.45, por la proporción complemento, que es Q, 0. No puse el 45, por la proporción complemento, que es 0.55. Dividido, dice, dentro de el tamaño de la muestra, que son 200 personas.
El intervalo de confianza va a ser igual a 0.45 más menos 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de 0.45 por 0.55, 0.2475, dividido dentro de 200. El intervalo de confianza va a ser igual a 0.45 más menos 1.96 multiplicarlo por la raíz cuadrada de 0.2475 dividido 200, 0.0012. El intervalo de confianza va a ser igual a 0.45 más menos 1.96 por la raíz cuadrada de 0.012, que es 0.0346. El intervalo de confianza va a ser igual a 0.45 más menos 1.96 por 0.0346, que es igual a 0.0680. Contamos con la estimación puntual, contamos con el máximo error permitido, ya podemos calcular el límite inferior de confianza, que va a ser igual a la estimación puntual 0.45 menos, porque es el límite inferior, el máximo error, que es 0.0680, el límite inferior va a ser igual a 0.382. El límite superior va a ser igual a la estimación puntual 0.45, como es el superior, mayor que la proporción, más 0.680, que va a ser igual a 0.518. Matemáticamente hemos calculado esos dos límites, el límite inferior y el límite superior, dentro de los cuales se podrá encontrar la verdadera proporción, es decir, que la verdadera proporción de personas que utilizan el comercio electrónico podrá estar entre 0.382 a 0.518. Y como recordarán, estos son números muertos y los números muertos no hablan por sí solos. Por lo tanto, tenemos que interpretar el intervalo de confianza diciendo el intervalo de confianza del 95%, dentro del cual podrá estar la proporción de personas de la población que utilizan el comercio electrónico, va de 0.38 a 0.52. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor, jóvenes? Le voy a tomar la palabra a Arnoldo. Ejemplo número 7. Por favor, léanlo detenidamente y extraigan los datos, por favor. Para eso les doy un tiempecito ahí prudencial, por favor, extraigan ahí, por favor, jóvenes, extraigan sus datos. Y para eso les doy un tiempecito ahí prudencial.
Bien, algunos estuvieron trabajando ahí, por favor, jóvenes. Entonces dice, en una muestra de 105 comercios seleccionados al azar de una zona de la ciudad capital, de un total de 2.000, se observó que 82 de ellos han tenido pérdidas en estos últimos meses. Obtengo un intervalo de confianza para la proporción de comercios que han tenido pérdidas a un nivel de confianza del 0.90%. Estamos hablando de una muestra, dice, de 105 comercios, de un total de 2.000. Entonces tenemos una muestra de 105, una población de 2.000. De esta muestra de 105 se observó que 82 de ellos han tenido pérdidas en estos últimos meses. Dice entonces que 82 han tenido pérdidas, que es el valor de X, han tenido pérdidas. Para conocer Y, 105, que es el valor de N, menos 82 que han tenido pérdidas, entonces Y, los que no han tenido pérdidas son 23. Con una confianza, dice el 90%, que es beta 0.90, tenemos que calcular el intervalo de confianza. Primero, recuerden que aquí únicamente Z, porque siempre se aconseja que la muestra o las muestras sean grandes. Lo único que tenemos que determinar si vamos a utilizar o no la fórmula para población finita. El primer indicador ya está, es conocer el número de elementos de la población, pero para que efectivamente utilicemos fórmula para población finita, la proporción de la muestra con respecto a la población tiene que dar como resultado 0.05 o más, sin aproximación. N sobre la población va a ser igual. N minúscula, que la muestra es de 105 sobre o dividido el número de elementos de la población, que es 2.000. 105 dentro de 2.000 va a ser igual a 0.0525. Si se cumple, entonces, porque 0.0525 es mayor a 0.05, por lo tanto, se utiliza fórmula para población finita. Conocemos aquí nosotros lo que es X, pero no conocemos la proporción de la muestra, por lo tanto, la proporción de la muestra va a ser igual a X dividido dentro del tamaño de la muestra. La proporción de la muestra va a ser igual a X, que son 82, dividido dentro de N, que es 105, la proporción es igual a 0.78. El complemento dice 1 menos la proporción de la muestra, 1 menos el 0.78, el complemento es 0.22. La fórmula a utilizar entonces es una fórmula para una población finita. Y C, intervalo de confianza, P', la proporción de la muestra, Z, el número de errores estándar entre P' y P poblacional. Tenemos Q, que es la proporción complemento de la muestra. Tenemos N, que es el tamaño de la muestra. Tenemos N minúscula, tamaño de la muestra. Tenemos N mayúscula, que es el tamaño de la población. Por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el día jueves de esta misma semana. Esta semana trabajamos jueves y trabajamos también el día viernes 5. Es decir, trabajamos 3 días esta semana.